Quisiera orar por ustedes esta mañana antes de comenzar a hablar de la palabra de Dios, aunque ya hablamos de ella. Póngase de pie y quiero que incline su rostro y voy a orar por usted y para comenzar, y voy a ser lo más breve posible con ustedes. Oremos. Señor, cuán necesitados estamos de ti. Observa, Señor, nuestra condición espiritual. Examina nuestros corazones, examina nuestros deseos y examina nuestros pensamientos. Prepara en esta tarde nuestra mente para escuchar el decreto de tus estatutos, Señor, los mandatos de tu ley. Prepara nuestro corazón para atesorar tu palabra y preparar nuestras vidas para que además de escucharla, Señor, hoy decidamos no solamente escucharla, obedecerla, Señor. Te ruego por el liderazgo de esta iglesia. Guíalos, protégelos, Señor. Protege sus corazones, sus pensamientos, su mente. Y cuida, Señor, a los que aquí se congregan. Quita de nosotros, Señor, de cada uno de nosotros, la malicia. Quita los malos pensamientos. Danos a cada uno, Señor, sabiduría para vivir en integridad y en honor. Que nuestra vida te honre a ti, Señor. Te pido por las familias de esta iglesia, Señor, por los hijos, por los abuelos, por los tíos, por los sobrinos. Sana también a los enfermos, Señor. Provee al que está necesitado. Dale paz al que sufre y dale gozo al que llora. Quita el dolor de nuestros corazones, Señor, de las malas experiencias que hemos vivido. Renueva nuestra mente. Danos fortaleza para avanzar y quita delante de nosotros toda tentación, Señor. Así, no desear lo que ha quedado atrás, sino anhelar lo que está al frente, Señor. Danos tu paz para vivir unas vidas agradables a ti. Que nuestras vidas te honren en toda nuestra manera de vivir. Es nuestro deseo en esta tarde. Háblanos con tu palabra. No permitas, Señor, que nada de lo mío, de mi boca, de mis pensamientos y mis deseos sea expresado. Que sea tu Santo Espíritu hablando a esta gente, a esta generación. A mí, a mis hijos, a mi madre, a mi familia, a mi cuñado, a mis hermanos, a mis sobrinos, a estas familias hermosas que aquí se congregan. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy honra y gloria. Amén. Pueda sentarse. Matt Chandler es un predicador. 30 minutos me quedan. Matt Chandler es un predicador que se congrega en Canadá, y allí este predicador fundamentalista, conservador, reformado, es un personaje muy famoso en el ámbito cristiano, porque es un hombre recto, un hombre que podríamos decir que tiene una relación muy bonita con Dios. Y es muy famoso porque él sabe hablar, exponer la palabra de Dios. Entonces, cada vez que lo invitan a una iglesia, él se para y lo primero que hace es hacer esta pregunta. Y yo quiero hacerles esta pregunta en esta tarde. Él dice: ¿por qué razón o por qué es necesario que todos los domingos, todos los sábados, todos los miércoles y todos los viernes, nosotros los cristianos nos reunamos para escuchar el mismo mensaje de siempre? Y hacemos cualquier esfuerzo por escucharlo, y nos vestimos y nos arreglamos y nos componemos y tratamos de corregir hasta nuestro comportamiento, ¿verdad? Hay que apagar el teléfono, tengo que no masticar chicle, tengo que concentrar. Hacemos toda clase de esfuerzo y venimos y escuchamos, y a veces hacemos esfuerzos para ir a escuchar un seminario acerca de lo que es la santidad, un seminario acerca de lo que es la oración, un seminario acerca de lo que es caminar con Dios, un seminario acerca de lo que es Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, y hacemos esfuerzos y estamos escuchando constantemente, entrenándonos, aprendiendo, pero nuestra vida no refleja nada de lo que aprendemos. Nada del esfuerzo que ponemos y que insistimos venir los domingos
es reflejado a diario en nuestras vidas. No reflejamos lo que queremos ser o anhelamos ser. Por más que tratamos y venimos y nos preparamos, no logramos reflejar lo que decimos que somos. Entonces Matt Chandler dice, ¿por qué venimos a perder el tiempo? ¿Por qué perdemos el tiempo cuando podríamos estar lavando la ropa, lavando el carro, haciendo un manjar en nuestra casa? ¿Por qué perdemos el tiempo los cristianos? Si queremos venir a la casa de Dios a adorar, a honrarle, a escuchar sus estatutos y sus mandatos, pero no queremos cambiar nuestra actitud, no queremos cambiar nuestra manera de pensar. No lo queremos hacer. Simplemente porque Jesucristo para nosotros es de nuevo simplemente un líder. Debemos de llegar a la casa del Señor porque le amamos y porque queremos obedecerle. Esa es la respuesta del cristiano. Esa es la razón por la que yo vine a este lugar. Porque yo quiero hoy obedecer a Dios. Yo quiero cambiar mi rumbo, quiero cambiar de mentalidad. Hoy quiero escuchar a Dios. Hoy quiero saber lo que Dios quiere para mí. No quiero seguir ambulando por la vida. Mañana a las 8 me entrego a mi trabajo. Soy tan disciplinado para mi trabajo. Entrego todo para mi trabajo. Pero a Dios, a quien digo que yo amo y quien he dicho que me ha salvado, con Él no soy disciplinado. No quiero entender sus estatutos. No quiero aprender de ello. Los cristianos erramos siempre. Y fallamos y caemos. Precisamente porque en lo que más deberíamos de ser disciplinados, no lo somos. No lo somos. En otras palabras, Jesús para nosotros debe seguir sanándonos de nuestras enfermedades. Jesús debe de seguir protegiéndonos. Jesús debe y tiene que proveernos. Eso es lo que nosotros deseamos. Queremos a Jesús porque lo queremos para nuestro beneficio personal. Y queridos hermanos, en el contexto de este versículo que leímos hoy, que Pedro le respondió a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida. Esta respuesta y confesión de Pedro tiene un contexto increíble para nosotros, queridos hermanos. Tiene un contexto increíble. Hay una razón por qué Pedro se pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién usted va cuando usted está enfermo? ¿A quién va usted? ¿A quién busca cuando usted está en problemas? Cuando usted está enojado, cuando su hijo está enfermo, cuando su hijo es desobediente, cuando su esposa es infiel, cuando su esposo es infiel, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos trabajo, ¿a quién vamos? ¿Quién nos puede ayudar? Dice Pedro. ¿Quién nos puede ayudar si nosotros ya probamos la sociedad, probamos toda clase de filosofía? Ya sabemos lo que es el Torá. Sabemos las leyes perfectamente. Sabemos que los romanos no nos pueden ayudar. Nos tienen por esclavos acá. ¿A quién iremos, Señor Jesús? Y Pedro se da cuenta de que Jesús, el Hijo de Dios, Él sí tiene una respuesta. Él sí tiene palabras de vida. Cristo Jesús tiene palabras de vida, hermano. Y nosotros menospreciamos a Jesús. Para poder entender esta confesión, necesitamos recordar algunas cosas que habían sucedido y que Jesús había dicho a sus discípulos en el versículo 1. El versículo 1 de este capítulo 6, queridos hermanos, nos narra algo bien interesante acerca de la alimentación de los 5,000. Y el versículo 1 de este capítulo 6 en el libro de Juan nos habla acerca de que al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, allí en una región desierta, le siguieron una multitud de 5,000 personas a Jesús. Oiga qué detalle más importante. Dice la palabra de Dios allí en el versículo de que le siguieron una multitud
de más de 5,000 personas. Detalle importantísimo en la palabra de Dios. Lea el versículo 2, dice allí que esta gran multitud le seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Nosotros también, a veces, seguimos a Jesús simplemente porque Jesús es un beneficio personal. Las multitudes que seguían a Jesús porque querían beneficios de Él. Qué bonito es tener a Jesús así, ¿verdad? Ese es a veces el estilo de vida que nosotros queremos practicar en la iglesia. Queremos sacar beneficio de Jesús. Sí, queremos que Él nos sane. Sí, queremos que Él nos guarde. Queremos que Él nos provea, que Él esté al tanto. Cuando yo estoy en peligro, Señor, manda a tus ángeles que me cuiden y me rodeen. Y uno hace las oraciones más jamás oídas. La gente seguía a Jesús porque quería disfrutar de sus beneficios y no veían en Jesús más que un líder religioso. Entonces, queridos hermanos, porque veían las señales hacia los enfermos, y ahí lo dice Juan. Juan les está diciendo, y en el versículo 2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Las señales que hacía en los enfermos. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus motivaciones para seguir a Jesús? ¿Por qué seguís a Jesús? ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Cuáles son tus fines? ¿Cuál es tu fin de seguir a Jesús? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le buscas? ¿Y cuál es el propósito por el cual sigues a Jesús? ¿Por sus milagros y señales? Jesucristo para muchos es el objeto que nos da sanidad, nos provee, nos protege, nos cuida, etc. Y en realidad Jesús es todo eso, hermano. Jesús verdaderamente es un Dios, es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y Jesús verdaderamente está interesado en nuestra salud. En realidad Jesús es todo eso. Jesús nos cuida. Pero el objeto de nuestro deseo de estar y seguir a Jesús debería estar basado en que creemos en Él y le creemos a Él, no por los beneficios que Él pueda darnos. Esa es la razón por que debemos de seguir a Jesús, porque le amamos, porque hemos creído en Él y porque le hemos creído a Él. Esa es la razón verdadera por que debemos de seguir a Jesús. Ahora recordemos que Jesús era un pastor que era movido a compasión y daba a las multitudes lo que ellos pedían, ya que en gran contraste con los pastores de esa época, es decir, los líderes religiosos de esa época, esos líderes eran ciegos espiritualmente. ¿No crees que es hermoso saber que Jesús es nuestro pastor? Mateo 9:36 dice: al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tiene motivos para amar a la multitud. La multitud está confundida por qué ama a Jesús o por qué sigue a Jesús. En esta señal de alimentación de los 5,000 es importante destacar que uno de los grandes detalles a los cuales nosotros no ponemos atención es que los cristianos aún no ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesús cuando nos encontramos en dificultades en la vida. Cuando las cosas no van bien, siempre, casi siempre, si acaso todas las veces queremos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, teniendo al Maestro en nuestra cara, hacemos de cuenta que Él no existe y lo hacemos mucho menos que un ídolo. No nos damos cuenta que el Hijo de Dios tiene toda potestad y todo poder para cambiar la adversidad en algo bueno. Jesús tiene poder para cambiar la adversidad en algo bueno. Y digo esto porque en el versículo 7 del capítulo 6, hablando del contexto de lo que quería hablar, dice que cuando Jesús vio a la multitud, dice la palabra de Dios, Juan, en el versículo 7, en el 6, de que Jesús mismo, Él sabía que para Él no era problema darle de comer a 5,000 personas. Más, ¿verdad? Pero dice que se allegó a uno de sus discípulos y le dijo a Felipe, le dice, Felipe, denle de comer a estas personas.
Y dice que Felipe se dio la vuelta y empezó a ver la multitud que había allí, que eran como 5,000, en una área desierta, queridos hermanos. Y Felipe dice que empezó a hacer cálculos. Empezó a calcular. Se regresó al Señor y le dijo: Señor, ni que tuviéramos 200 denarios, podríamos darle de comer a cada uno de ellos. Y no tenemos ese dinero. 200 denarios era el salario de 200 jornaleros de 200 días. 200 días de trabajo, hermano. Felipe no creía que el Señor podía resolver este problema. Y nosotros, dice la palabra de Dios en Juan 1:2, dice de esta manera: era en el principio con Dios. No, el versículo 3 del capítulo 1 de Juan. Oiga lo que dice Juan acerca de Jesús. De que todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es Dios y Él es el Creador. Y dice que sin Él, nada de lo que existe fue hecho. Nada, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Felipe, teniendo enfrente al Maestro, al Creador, solo podía ver con sus ojos. No podía ver con fe que estaba frente a su Creador. Entonces, queridos hermanos, Jesús puede convertir la adversidad en algo bueno. ¿Usted cree eso? Amén. Jesús puede convertir la enfermedad en sanidad también. Jesús también puede hacer de lo imposible lo posible. Jesús también puede dar donde falta, puede dar con abundancia. Donde falta, Jesús puede dar con abundancia. O sea, 200 denarios. Felipe comenzó a hacer un cálculo, a sumar y a restar. ¿No es cierto que muchas veces en nuestro andar espiritual nosotros también hacemos cuentas? ¿Cómo haremos para resolver nuestros problemas usando todos nuestros recursos humanos? Sin darnos cuenta como Felipe, que estaba enfrente del Creador del universo, según Juan 1:3, ¿verdad? Nosotros también erramos en nuestra actitud de comportamiento cuando la vida es contraria a nuestros deseos carnales. Cuando nosotros también estamos en problemas, cuando es difícil la vida cristiana, cuando hay problemas en la iglesia, cuando mi hijo recibe una enfermedad terminal, cuando mi esposa está muriendo, cuando yo no tengo trabajo, cuando no puedo resolver mis finanzas, nosotros buscamos una respuesta terrenal y no vemos que somos hijos del Creador. ¿Quién puede resolver? Juan 6:14 nos dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, de darle de comer a los 5,000, dijeron: entonces este sí es verdaderamente el profeta que habrá de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué cree que dijeron la gente? Qué bien, el Señor Jesús tiene poder. Este verdaderamente es el profeta. Este es el líder que queremos en Israel. Este al final nos va a liberar de ser la colonia de Roma. ¿Se da cuenta cómo nosotros, cuando Jesús nos beneficia, después de habernos dado de comer, nosotros queremos seguirlo usando para nuestros beneficios? Seguirlo usando para beneficios. Jesús dice que se dio cuenta que Él... ¿Por qué sabía Jesús de que eso murmuraban? Porque Él es Dios, hermano. Él sabe todo. Él conoce los corazones. El Salmo 139 dice de que Dios puede examinar lo más profundo de nuestros corazones. Solo Él conoce nuestros corazones. Yo puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mis hijos, puedo engañar a todo el mundo. Puede hacerle creer al mundo entero de que yo soy honrable. Pero solo Dios conoce mi corazón. Lo más profundo. Y dice ahí el Salmo 139 que si yo me escondiera en lo más profundo del mar y en lo más profundo del abismo, en la oscuridad más profunda, allí está Dios.
Yo no puedo escapar de la presencia de Dios, porque Él está en todos lados, Él es omnisciente. Y Dios es omnipotente. Y también Dios es omnipresente. Él lo sabe todo, Él es todopoderoso. Y Él lo puede todo. Entonces Dios, sabiendo la intención del pueblo, porque Él había hecho un milagro, Jesucristo dice que huye. Porque conocía de que la intención de Dios era hacerlo rey. ¿Para qué? Para que los libertara de la colonia en la que se habían metido, en que los tenían los romanos. Al fin nos van a liberar. Este es el profeta que verdaderamente queremos. Sigámoslo de cerca, porque este sí tiene poder para liberarnos. Entonces dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse en el monte él solo. ¡Wow! ¿Por qué usted cree que se retiró al monte él solo? A orar, a conversar con su Padre. A conversar con su Padre, hermano. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Cuántas veces conversamos con nuestro Padre? ¿Cuántas veces verdaderamente, cuando estamos en dificultades, nos vamos y nos arrodillamos y hablamos con nuestro Padre? Mire qué bonito esto de que usted, si usted es padre, mire qué bonito cómo llegan sus hijos y le preguntan sin ningún problema y sin ninguna vergüenza. Llegan sus hijos y le dicen, papi, quiero que me des esto, quiero que me ayudes con esto, quiero que me lleves allá, necesito ir acá. ¿Qué hace usted como padre? Lo escucha. Y si existen las posibilidades y si es conveniente para su hijo, usted hace cualquier sacrificio por su hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Podemos acercarnos con toda confianza a Dios a hablar con Él. La disciplina cristiana número 1. Tenemos que aprender a orar. La disciplina número 2. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. En mi trabajo con muchachos, todos. El menor tiene 25 años, somos 10 en total. Y el mayor tiene 27 años. Son los que llamamos, ahí entra la edad de uno de mis hijos, de 2 de mis hijos. Son los muchachos que llamamos los mileniales, ¿verdad? Y estos muchachos, hermanos, saben de todo. Usted pregúnteles cualquier cosa, política, ciencia, el universo, la creación, filosofías, tecnología, lo que es la agricultura, lo que es la sobreproducción de animales, lo que es la cultura de la alimentación que es tan famosa hoy en día. Pregúnteles. Ellos tienen la respuesta a todo y la solución a todo. Todo. Y yo soy el único adulto ahí. Y por esta razón, yo siempre les predico a mis hijos y a mis sobrinos. Y mi esposa esta mañana me decía, pero mi amor, ¿cómo puedes contrarrestar lo que alguien piensa? Eso tiene razón y tiene sentido, lo educado de lo que es correctamente, sí, es cierto. Tiene sentido todo lo que es la cultura de hoy. Tiene mucho sentido, hay que ser educado, hay que saber alimentarnos, hermano. Hay que saber alimentar, eso es cierto, hay que saber alimentarnos. No hay que abusar, hay que hacer ejercicio. Claro que sí, hay que cuidar el medio ambiente. Claro que sí, claro que sí. ¿Y el alma? Simple. ¿Y tu alma? ¿Y tu alma? ¿De qué le vale al hombre ganar el universo entero y al fin perder su alma? Y dice la palabra de Dios que Salomón ya intentó todo eso. Si usted quiere saber que eso ya falló, lea el libro de los Proverbios, Eclesiastés. Lea Eclesiastés. Salomón ya lo intentó todo. Teniendo poder
poder económico, poder político, poder religioso, poder de ser un hombre atractivo. Digo eso por las mujeres que tenía. Ya lo intentó todo. Dice Salomón dice la palabra de Dios en Eclesiastés de que Salomón, no hay nadie que haya tenido tanta riqueza en el mundo como él. Y hay pruebas históricas de eso. No hay nadie como él que haya tenido tantos romances. No hay nadie como él que haya tenido tantas riquezas. No hay nadie como él que haya tenido tanto ejército, que haya vivido en palacios los más grandes, que haya hecho con su vida todo lo que él quería. Y Salomón al final de sus días dice, vanidad de vanidades. Y que la vida del ser humano es como querer perseguir el viento. Yo no veo el viento, no lo veo. Yo puedo perseguir ¿Por qué razón entramos en la carrera de perseguir algo que no podemos conseguir? Dice Salomón de que su vida fue como perseguir el viento. Nunca alcanza uno el viento. ¿Dónde está? Es una locura. Y que al final de los días tenemos que darle cuenta a Dios. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, en lugar de someterse a Cristo Jesús, muchas veces queremos que Jesús se someta a nosotros. Eso pensaron esas personas. Bueno, qué beneficio más grande que nos ha hecho Jesús con darnos de comer. Este sí nos puede sostener en todo aspecto. Entonces hagámosle rey. Nosotros muchas veces, por eso nosotros queremos ver a Jesús como un beneficio personal. En vez de nosotros someternos bajo la autoridad de Jesús, nosotros queremos que Él se someta a nuestra autoridad. Queremos hacerle a Él como nosotros queremos. Eso no es posible, es una imposibilidad. La luz estaba con ellos, pero todavía estaban en oscuridad. Muchas personas seguían a Jesús porque tenían hambre y sed de justicia. Encontraban en Él la resolución de sus problemas. Pero este texto, el 6:15, claramente muestra que algunos judíos querían que su Mesías fuera un rey terrenal, que pudiera derrotar a los odiados romanos y librar a los judíos de su opresión. Esto quiere decir, queridos hermanos, que algunos buscaban a Jesús simple y sencillamente para ver cómo y qué tanto Él les pudiera ayudar y servir a ellos. Por ejemplo, sanar a sus enfermos, alimentarles a los hambrientos y vencer a sus enemigos. Tales personas serían leales a Cristo con tal que Él siguiera dándole lo que querían, lo que ellos querían. Nosotros a veces creemos ser leales a Dios porque le damos lo que nos sobra, ¿verdad? Lo que nos sobra. Y con eso creemos que le somos leales a Dios. Peligro. El 6:26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que ustedes me buscáis no porque habéis visto las señales que yo he hecho, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nosotros no podemos buscar a Dios por deseos personales. Entonces, ¿por qué sigues tú a Jesús? Es mi pregunta de hoy en día. ¿Por qué le amas y por qué Él es tu Salvador? ¿Le sigues porque Él debería de saciar tus necesidades terrenales? ¿No apreciaban el significado de los milagros de sanar enfermos y multiplicar los panes y peces como señal de Dios que indicaba la identidad divina de Jesús como el Salvador del mundo? Si lo hubieran hecho, se habrían prostrado delante de Él, buscando la salvación que Él ofrece y adorándole. Nosotros, hermanos, si conociéramos a Dios como Él quiere que le conozcamos, si conociésemos a Dios, su carácter y sus atributos, cada uno de nosotros estuviera llorando de rodillas ahorita. Si nosotros conociéramos a Dios, su carácter y sus atributos, comencemos con uno, que Dios es santo. Si nosotros verdaderamente conociéramos quién es Dios, su carácter y sus atributos, no estuviéramos sentados ahí.
estuviéramos llorando, suplicando y arrepentidos. Arrepentidos quiere decir que nos vamos a volver, vamos a dar giro y vamos a cambiar de rumbo en nuestras vidas. No vamos a ver hacia atrás. Vamos a volvernos hacia Dios. Ese es el deseo de Dios. No tratemos de engañar, hermanos, a Dios. Él se da cuenta de toda forma de hipocresía que nosotros practicamos. No solamente oye nuestros cantos, sermones y oraciones, sino que también conoce nuestros corazones. Nadie le puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Por último, y esto sí a mí me molesta mucho en lo personal porque yo quiero ser un mejor cristiano. Yo quiero ser un mejor seguidor de Dios. Yo quiero ser un mejor ejemplo a mi familia. Quiero ser un mejor ejemplo a mi comunidad, a mis amigos de mi trabajo. Hablarles con denuedo de la palabra de Dios. Quiero ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor cristiano. Oiga, hermano, pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta pensar que es tan difícil creer que muchos de nosotros es muy difícil en la iglesia aún darnos cuenta que hay muchos cristianos que es difícil identificarlos como cristianos? Oiga, qué difícil eso. Hay muchos hermanos cristianos, posiblemente no en esta iglesia, pero hay muchos hermanos. Qué difícil, hermanos, pensar que son cristianos. Su vida no refleja el amor de Dios. Qué difícil, qué tristeza. Cuesta distinguirlos. Cuesta distinguir que su fe es verdadera. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros, queridos hermanos? Compromiso, fe, un compromiso de vida o muerte. Y aquí dice el versículo de Pedro con el que hablamos al principio, dice que Jesús les dijo, que Él era el pan de vida y que Él sí es el pastor que nos puede conducir a pastos nuevos. Entonces, como Jesús los defraudó porque Él no quería ser rey terrenal, porque Jesucristo les estaba hablando de su vida eterna, entonces lo desecharon. Y dice la palabra de Dios de que muchos de los que le seguían, de sus discípulos, en el versículo 66 de Juan 1, de que muchos se dieron la vuelta y no regresaron más a seguirle. Se volvieron, se detractaron de seguir a Jesús. Lo rechazaron porque Jesucristo no había cumplido con sus expectativas. Se fueron. Entonces, Jesús les dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Váyanse. Entonces, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Hermanos, ¿a quién vamos a ir? Y Pedro hace esta gran revelación dirigida por el Espíritu Santo y le dice al Señor, Señor, no podemos ir a ningún lugar porque nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida. Josué en el capítulo 24, versículo 15, le dice al pueblo de Israel, escoged hoy, ¿a quiénes vas a servir? Porque yo y mi casa
vamos a servir a Jehová. Yo no sé a quién quieres servirle tú hoy. Josué se enfrentó con el pueblo de Israel, hermanos, donde lo podían linchar. Pero él tomó una decisión afirmativa por Dios. Y nos da el ejemplo hoy de que Josué estaba dispuesto a pagar el precio del desprecio. Yo le decía a mi esposa hoy, sí, tienes razón, no podemos contradecir, no podemos argumentar muchas cosas contra la cultura, contra la sociedad, cómo nos ataca. Es posible que no tengamos los recursos para poder argumentar. Pero la palabra de Dios nos dice de que seremos rechazados por la verdad, seremos recriminados por la verdad, seremos puestos a un lado, seremos tirados al matadero por mantener nuestra fe. Entonces este compromiso de seguir a Jesús es un compromiso de vida o de muerte. Josué decidió ese compromiso y lo plasmó diciéndole al pueblo de Israel: decidíos hoy ustedes, hoy mismo, aquí en este lugar, decidíos hoy, le dijo Josué, ¿a quién van a seguir? ¿A los dioses Baales? ¿Al mundo? ¿A sus deseos carnales? Si así van a hacerlo, yo les quiero decir de que yo y mi casa seguiremos a Jehová. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podríamos decir con valentía de esa manera? Señor, tú tienes palabras de vida. Sigamos al Señor. Yo les animo, queridos hermanos. Yo me llené de gozo escuchar la manera tradicional en que cantan los himnos. ¡Wow! Qué increíble cómo alabamos a Dios. Qué dedicación de los muchachos. Qué espíritu de amor hacia Dios. No desistamos de seguir en esta carrera, a pesar de las adversidades que nos presentan. Oiga, hermano, no va a ser nada fácil. El día de mañana tampoco va a ser fácil. Cuando ustedes tengan su pastor acá nuevo, tampoco va a ser fácil. Él no va a venir a resolver nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque el problema de Juan 6 no se encuentra en soluciones que nosotros podemos resolver, se encuentra en el corazón nuestro. El problema nuestro está en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Allí está el problema. Ese es el problema que tenemos que resolver. Ese es el problema que resuelve José consigo mismo y con su familia. Ese es el problema del ser humano. Nosotros tenemos que resolver, no como agrupación. Claro que sí, tenemos que trabajar juntos en armonía. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo tengo que resolver mi problema con Dios. Yo tengo un problema con Dios, tengo que resolverlo todos los días. Aparte de que mi esposa sea santa, aparte de que mis hijos, yo todos los días tengo que hablar y entregarme a Dios. Señor, ayúdame. Permite que mi vida pueda ser de honra, honrarte, glorificarte a ti, Señor. Mi vida, quiero cambiar, quiero dar la vuelta, quiero girar, quiero caminar como tú. Últimamente, ¿cuál es nuestro fin? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Nada más. Olvídese de comprar el refrigerador nuevo, el carro nuevo, la ropa nueva. Todo eso es bueno, hermano, está bien. Pero, hermano, nuestra vida tiene que ser una vida que sea apuntada, porque somos ejemplo. Somos ejemplo y somos seguidores de Cristo. Los animo a que sigan adelante, que no se desanimen, que se levanten, que tomen en serio, que no jueguen como los israelitas, como el pueblo de Dios, que no juguemos con Dios. Este mensaje de la palabra de Dios fue escrito no para el mundo, fue escrito para nosotros. Porque estas son las instrucciones de Dios para nosotros. ¿Cómo puedo vivir yo mi vida de una manera ejemplar que honre y agrade a Dios si yo no sé lo que tengo que hacer? No lo sé porque no leo sus instrucciones. Estas son el manual del Creador. Yo tengo que leer mi palabra. Hace poco mi hijo mayor cumplió años en diciembre 16
Y yo dije, yo sé que él tiene una Biblia ahí en la casa, algún lugar. Yo dije, ¿qué le doy a mi hijo? Él tiene todo. Me fui hasta allá a Springfield y dije, le voy a comprar una Biblia a mi hijo. Y se la voy a dar. Porque yo sé, en lo más profundo de mi corazón, en lo más íntimo de mi corazón, que esa palabra de Dios tiene poder. Y que esa es la que puede cambiar a las personas. Nada en el mundo nos puede cambiar y ayudar. Y esa palabra es una palabra de vida eterna. Vamos a ponernos de pie. No sé si tienen algo más, querido hermano. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Voy a pedirle a nuestro hermano Alonso si puede orar por esta congregación y así nos despide. Hermano Alonso. Gracias, hermano. Gracias a ustedes por ser tan amables y pacientes en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, gracias. Gracias, hermano. Ore por nosotros, hermano. Amén. Hermanos, también.